Imagine a world where your actions today can shape a better future. Every person and every community has a story and the power to make a big difference. These stories of resilience are the heart of the Adrienne Arsht Community-Based Resilience Solutions Initiative. This initiative, born from the Smithsonian's Life on a Sustainable Planet, is a call to action for young people everywhere to use science, culture, art, and history to prepare for and to respond to global change. Where your voice, your ideas, and your actions become a part of a global movement for a sustainable world. Let's make resilience our legacy. Nací en la comunidad de Cerro Gato, es una región de la comarca Nové-Buglé. El crecimiento fue un poco difícil, ya que es un lugar bastante alejado de todas las servicios básicos como buen hospital o carretera. La resiliencia es una palabra que hemos estado escuchando ahora más que antes, porque anteriormente yo no escuchaba esa palabra, pero empecé a escucharla aquí en Panamá cuando empezaron a hacer algunos proyectos para ver en qué medida se adaptaban diversos proyectos para que se pudieran enfocar a que se pudiera compactar la realidad de por ejemplo, resiliencia en la adaptación humana, en la adaptación de hábitat. Como la palabra resiliencia significa cómo enfrentar esos cambios, cómo adaptarse a esos cambios, cómo lograr lo positivo en ese cambio. La persona que me inspira es la vida de mi papá. Mi papá, él fue regalado a los 6 años. Él es el único varón, era el único varón de su familia, y a él tuvo que enfrentar ese cambio súper drástico, donde tuvo que cambiar desde el idioma que hablaba. Él hablaba Nové y Buglé, y cuando llegó a la nueva familia, le hablaban solo español. Obvio que él no entendía y era un niño. Entonces, él cuenta que él lloró por mucho, por más de una semana. Él no comía. Pero él siempre estaba la imagen de su mamá. Su mamá le dijo que él fuera para que aprendiera. Como ser indígena, anteriormente los servicios básicos, como les dije, no nos llegaba. Una escuela, nuestros abuelos, nuestros ancestros no sabían leer ni escribir. Entonces, ese motivo muchas veces era usado por las personas para quitarle la tierra al indígena. Entonces, eso fue una inspiración que tuvo mi papá de su mamá, y la inspiración la tengo de él. Yo en realidad crecí en 2 mundos paralelos. Yo digo 2 mundos paralelos porque yo, a pesar de que nací en la ciudad, yo vengo de una comunidad, mis padres vienen de una comunidad muy pequeña. Entonces mi mamá, sobre todo, ella viajaba mucho a la comunidad, entonces nos trasladábamos a la comunidad y a la ciudad. Entonces por eso creo que tuve esa facilidad de poder aprender el español paralelamente con el cuna. Yo hablo cuna y español al mismo tiempo, yo soy bilingüe, gracias a mi mamá.
Y creo que gracias a esa conexión con la comunidad, yo tenía un abuelo que fue médico tradicional del sector, muy famoso, Diviñi se llama él. Y Diviñi, desde muy joven que yo empecé, que yo recuerdo, pues él como médico tradicional, él se conocía los nombres de las plantas, los árboles, se conocía los animales, el bosque, y me gustaba escuchar a Diviñi con cada uno de sus terapias, cantos. Entonces estudiar bosques o caminar en el bosque es como para los hombres, entonces tú rompes un estereotipo dentro de la sociedad y dentro de tu propia cultura. Y por eso creo que fue una de las razones como estudié biología para ir en contra del sistema y dije, yo quiero estudiar biología y caminar por el bosque, conocer animalitos, árboles y aprender más de lo que ya mi abuelo me había enseñado. Creo que a los 25 años o a los 26 años renuncié y me fui a trabajar a mi comunidad porque pensé que ese era el valor que tenía la carrera que yo estudié. Siendo una mujer bióloga, siendo una mujer indígena, eso yo creo que a veces es un poco difícil porque te marca en la vida, no solo porque eres diferente, sino porque eres discriminada en muchos sentidos. Yo estudié una carrera bióloga y es una carrera que yo amo, me ha servido muchísimo como profesión, la verdad. Y creo que eso hace que luego con el tiempo, cuando tú te das de cuenta que hay tan pocas oportunidades, imagínate, el último censo del 2023, cuando se hace este censo de Panamá, el 1% de las mujeres indígenas acceden a educación superior. Entonces, por esa razón, creo que un grupo de mujeres soñamos un poco y dijimos, formemos una fundación, una ONG en la que podamos apoyar a crear capacidades. A lo mejor no van a ser las profesionales, quizás de 10 mujeres que capacitemos, una llega a ser profesional, eso es un logro. Y dentro de mi grupo tengo niñas que hoy en día son abogadas y son mujeres indígenas, son mujeres emprendedoras, tienen hoteles, tienen un número de cosas, no solo porque la organización le brinda una oportunidad, porque creo que también uno rompe barreras y uno también creo que uno se pone a reflexionar, escuchando la historia de vida de las mujeres, de otras mujeres maltratadas, mujeres viudas, mujeres que no tienen acceso. Y eso hay que aceptar la adaptación. Creo que hay que ser resiliente en este cambio. O sea, hay que adaptarnos al nuevo sistema. I'm from Arizona, from the Navajo Reservation on my mom's side. And what always puts a smile to my face is when I think of going back home when I was younger, especially with all my cousins and family members going back for holidays, celebrations, ceremonies. I think of all the little things that you never really noticed before when you were younger, such as the time that you spend with family, such as your cousins and so forth. Hearing them speak the language, hearing them talk about their stories from the other towns or cities that they're going to school or living in. Helping my grandparents out was probably the biggest thing for my mom to send me back home, was listening to the language. For my community, from moving from what we call our old lands to the new lands, a lot of our resilience has been about really relying on each other, I would say, because when I go home today and I fly into Phoenix and then we drive the 4 hours from Phoenix to the reservation, is that everyone knows when you're coming. That's what I mean by community. They'll know when a relative is coming in for a potluck, for that birthday gathering. And in our community of families from old land to new land, I would say there's a good at least 10 to 15 houses in our area where we're all kind of related by clan and we all know each other. And I think that has helped a lot. I think visiting each other, continuing to practice our traditions with each other, even though the landscape might be a little different, the homes are different, but we find a way to just stay together. We find a way to keep telling the stories during the different times of year, having those celebrations and ceremonies together, notifying everybody. I mean, it really is about communication and just being together as a family.
My mom, growing up in the boarding school era, she definitely grew up with a lot of trauma in her life, and I think then having that balance of going home and finding ways where her parents then encouraged her to continue to keep practicing the culture, learning the culture, be a part of the community and so forth, that really helped heal a lot of that trauma from the boarding school era. So I can't even imagine that. And I kind of say this a lot in what I do in my work, and probably even personally, is about living in two worlds. It really is, as Indigenous people, is like, how do you live with your values, your customs, your traditions from your family, but then also you live in this very modern world of wherever it is that you live, your job, and living with other cultures and adapting in a way that works for you. And so how do you juggle that? How my culture has helped with resilience is a lot. Our elders are really the heart of our communities. They have all the knowledge. They're the bearers of what they teach us, and when it's the right time to do so and when it's not, and just understanding the way that life is because they've lived it, and then they're sharing that with you. And a lot of what I said for my own community as the Navajo Nation, I feel like really dives into how other communities also find that resilience in themselves. So I really do feel like it's about overcoming that, finding a way, and knowing that, you will get through this. Stories of resilience can range from small to large, from addressing the climate crisis locally in our own communities, to protecting our planet's biodiversity, or standing up for environmental justice across the globe. We're learning how to adapt and thrive and lead the way to a resilient future.